que te hacen extraordinaria, siempre y cuando confíes en Él, creas en Él y esperes en sí, esperen. Ah, no, sí, Dios tiene sus cosas. Gracias por decir que nos escucha.
vas a tener y vas a alcanzar todo lo que tú logras. Hoy quiero hablar con el tema, si confías en Dios y si le crees a Dios, vas a tener y vas a alcanzar todo lo que tú anhelas y todo lo que tú vas a tener y vas a alcanzar todo lo que tú anhelas y todo lo que tú estés pensando, siempre y cuando tengas a Dios en primer lugar en tu vida. Si tienes a Dios en primer lugar en tu vida, serás un hombre de éxito, una mujer de éxito, alcanzarás a tener grandes vida. Serás un hombre de éxito, una mujer de éxito, alcanzarás a tener grandes logros en la vida. En la vida vamos a enfrentar muchas, tener grandes logros en la vida. En la vida vamos a enfrentar muchas, tener grandes logros en la vida. En la vida vamos a enfrentar muchas adversidades. En la vida nosotros vamos a enfrentar muchas dificultades en las cuales en la vida vamos a enfrentar muchas adversidades. En la vida nosotros vamos a enfrentar muchas dificultades en las cuales vamos a tener obstáculos para que tú y yo no alcancemos lo que soñamos, lo que queremos, lo que pensamos, lo que anhelamos y la meta que tenemos en la vida. Hay muchas cosas que tú y yo deseamos, necesitamos y anhelamos. Entre una de ellas, lo que nos limita siempre está en nuestra mente y está en tu corazón. Ya, lo que nos limita siempre está en nuestra mente y está en tu corazón, porque está llena o de lo que esté lleno en nuestra mente y está en tu corazón, porque está llena o de lo que esté lleno tu corazón, de eso va a expresar y va a hablar la boca. Si tú tienes a Dios en tu corazón, lo tienes en tu pensamiento y en tu mente y en tu subconsciente, todo lo que tú hagas, todo lo que toques o todo lo que tú te propongas en la vida, lo vas a conseguir, lo vas a lograr. En la vida tú y yo vamos a tener y vamos a alcanzar todo lo que queremos, todo lo que soñamos y todo lo que tú y yo nos dispongamos a conseguir, a lograr o a tener o a obtener. En la vida vamos nosotros día tras día a levantarnos con meta, sueño, propósito y anhelo. Son cuatro cosas que a diario tú y yo nos vamos a levantarnos en la vida con cuatro cualidades: meta, sueño, anhelo y propósito. Si no tiene propósito, entonces no será nadie en la vida. Sí, listen to me, my friend, my sister, my brother, listen to me, escúchame con cuidado. Si no tiene propósito en la vida, no llegará a ser un hombre o una mujer exitosa y de propósito. En la vida necesita tener propósito, porque cuando tú tienes propósito, entonces tienes meta. Y cuando tú en la vida tienes meta y tú trazas propósito y trazas meta,
es lo siguiente. Barrera, obstáculo en la vida. ¿Para qué? Para que tú seas un hombre de propósito, seas una mujer de meta, de propósito, de meta y que tenga anhelo. Porque cuando tú tienes meta, propósito y anhelo, en tu vida habrá dificultades, problemas de enfermedad, problemas financieros, problemas económicos, problemas matrimonial, problemas de noviazgo, entre un sinnúmero de cosas que se te van a presentar en la vida o en nuestra vida o en nuestro diario vivir. Se nos van a presentar un sinnúmero de cosas que nos van a impedir que tú y yo lleguemos aquí al propósito, lleguemos aquí a la meta, lleguemos aquí al anhelo. Y cuando estas cosas se interponen en un propósito o un anhelo, una meta que tú tienes, van a haber paredes que te van a limitar. Tú cruzar a donde tú has pensado y has anhelado llegar y tener un destino, propósito de ver que cumplimiento. ¿Por qué? Porque en nuestra vida al meta, al sueño, al propósito, hay anhelo, y cada una de estas cosas siempre en nuestra vida van a traer a nuestra vida lo que es un colazo. Listen, escúchame, va a traer a nuestra vida lo que es un colazo. ¿De qué manera? De que siempre hay un enemigo que no quiere que tú alcances tener la bendición de Dios. ¿Pero por qué? Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Escucha esto con cuidado. La bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios añade consigo paz, alegría, benignidad, gozo, mansedumbre, entre otras cosas que tú y yo adquirimos mientras tú y yo permanecemos en Él y permanecemos en su palabra. Dice la Escritura: si permanecer en mí y mi palabra permanecer en vosotros, pedid todo lo que queréis, y en esto he glorificado que es mi Padre, en que lleve mucho fruto y sea así que mi discípulo. El Señor quiere que día tras día tú puedas entender y comprender que si tú tienes meta, vas a ser un hombre exitoso. Si tienes sueño, vas a ser un hombre que va a ver sueño realizado. Cuando tienes sueño, metas, anhelo, vas a alcanzar a ver todo lo que Dios está prometiendo para tu vida. Mira, escucha esto con cuidado. Cuando tú tienes meta, propósito, anhelo y tienes sueño, los sueños te van a llevarte a hacer todo lo que sea necesario para tu ver cumplido lo que tú estás anhelando. En primordial, propósito. Segundo, meta. Tercero, anhelo. Cuarto, sueño. Cuando tú tienes estas cuatro cosas, propósito, meta, anhelo y sueño, y tú sabes que cada una de estas cosas va a traer barreras a tu vida. En nuestra vida hay muchas barreras. ¿Como cuáles son una de estas barreras? Si escucha esto y pone mucha atención a lo que te estoy diciendo, será un hombre exitoso y una mujer exitosa. Le he dado este consejo a miles de personas y han logrado salir de su crisis nerviosa, y han logrado salir de su crisis emocional y de su crisis financiera. Porque te voy a hablarte del tópico que Dios me ha dado para ser un hombre y conectar con el propósito y alcanzar a tener grandes éxitos, alcanzar a llegar a muchas naciones, muchos países, montarme en muchos aviones, estar en muchos lugares de prestigio donde Dios ha permitido, y por gracia de Dios, a Dios se le ha placido bendecirme, colmarme de muchos favores. Pero lo primero que yo aprendí fueron estas cuatro cosas que yo necesitaba tener. ¿Por qué? Por guianza del Padre. Ahora te la estoy expresando y te la estoy explicando a ti, para que si la pones por obra y práctica, será un hombre o una mujer, o quien me esté viendo será un hombre de éxito y te acordará de mí, que alcanzará todo lo que
es una o lo que es un parálisis, al parálisis que llega a nuestra vida. Oye, ¿cuál es la palabra? Parálisis, al parálisis que llegan a nuestra vida. Que lo primero que llega para impedir que tú llegues a qué, al propósito, es de que el enemigo va siempre a utilizar las palabras que Dios te ha entregado desde el principio. Las palabras que Dios te dio desde el principio son las palabras clave que el enemigo vas a utilizar en tu contra. Escucha esto con cuidado. El enemigo siempre, él va a buscar la manera y la facultad de que de traer sufrimiento. Escucha esto. Sufrimiento. Sufrimiento. Te lo voy a deletrear. Sufrimiento. La palabra sufrimiento es una de las palabras que el enemigo va a traer a tu vida. Pero ¿por qué él va a traer sufrimiento? Porque si no vamos a los contextos y a la Biblia, vamos a entender, escucha esto, porque el enemigo siempre va a traer sufrimiento a tu vida. Vamos a entender, escucha esto, porque el enemigo siempre va a traer sufrimiento a tu vida. Te estoy hablando de propósito, te estoy hablando de meta, te estoy hablando de anhelo, te estoy hablando de sueño y te estoy hablando porque el enemigo va a traer lo que es parálisis, porque el enemigo va a traer lo que es parálisis, porque el enemigo va a traer lo que es parálisis, porque el enemigo va a traer a tu vida lo que es tormento, a limitar. Pero ¿a qué te van a limitar? A que tú seas un hombre exitoso, a que tú seas un hombre exitoso, que tú puedas ver todo lo que Dios está prometiendo para tu vida. El enemigo sabe
Cuando tú eres un hombre de propósito, de meta, con anhelo y con sueño, lo único que el enemigo va a traer, oye, una sola cosa el enemigo va a traer para impedir que estas cuatro cosas tú la alcances: propósito, meta, sueño y anhelo. Cuatro cosas que te harán una persona extraordinaria en todo lo que haga, o en todo lo que toque, o en todo lo que emprenda. Cuando tú eres un hombre o una mujer que tiene propósito. Sin propósito tú no vas a llegar ni siquiera al colmado. Medita y piensa: sin propósito tú no llegas ni siquiera al colmado ni al supermercado. Sin propósito, porque cuando tú y yo tenemos propósito, estoy parafraseando para que me entiendan, cuando tú y yo tenemos un propósito, estamos enfermos con un dolor de estómago, nosotros tenemos un propósito. ¿Cuál? Que se nos quite el dolor. Nosotros tenemos una meta. ¿Cuál? De que este problema que nosotros tenemos, hemos tomado medicamento casero en la casa y no hemos recibido sanidad de este problema, pero tenemos un anhelo. ¿Cuál es el anhelo? El anhelo es que queremos que se nos quite el dolor. Ahora tenemos un sueño. ¿Cuál es el sueño? Que queremos tener salud, estar saludable. ¿Pero para qué saludable? Para poder tener larga vida, tener grande éxito, alcanzar a tener grandes metas. Pero como tú y yo tenemos propósito, meta, anhelo y sueño, pero estamos enfermos. Y si estamos enfermos, ¿cómo vamos a alcanzar tener propósito, meta, anhelo y sueño? Si estamos enfermos, no vamos a alcanzar ninguna de estas cosas. Pero como tú y yo tenemos meta, oye lo que te estoy diciendo. Si tú y yo tenemos meta, pero teniendo meta estamos enfermos, tenemos problemas del estómago, problemas de los senos, porque usted es una mujer, problema de los senos, tiene problemas de una rodilla que no puede caminar, pero tiene propósito, tiene meta, tiene anhelo y tiene sueño, pero tiene problemas en el estómago, tiene problemas en su seno, o tiene problemas en un pie, o en el tobillo, o en un brazo, o la muñeca, tiene problemas en la muñeca y necesita tener tu mano sana para tu poder alcanzar todo lo que te está prometiendo, todo lo que tú estás anhelando, para alcanzar a tener todo lo que tú estás deseando. Necesitas tener un cuerpo sano, saludable, y una mente clara y una mente positiva. ¿Para qué? Para ver el cumplimiento de todo lo que tú estás soñando y pensando y deseando tener. Pero ahora bien, tú estás enfermo, tienes un problema. Te estoy hablando y estoy parafraseando para que me entiendas, de que si no tiene propósito no llega ni siquiera al colmado. Si no tiene meta no llega ni siquiera al supermercado. Si no tiene meta no llega ni siquiera al doctor. Estoy parafraseando para que me entiendas, porque es necesario tener meta.
7 días, 4 días, 3 días, 2 días, whatever, como sea o lo que sea, le da esto a la mujer, pero quiere decir que esta mujer, escucha lo que te estoy diciendo, esta mujer tenía 12 largos años padeciendo de un flujo de sangre. Dice, oye lo que dice la Biblia, oye lo que dice la Biblia, dice que había gastado todo cuanto tenía en mano de médico, en mano de doctores, y ella buscando la sanidad, la solución de su enfermedad y de su problema, no había podido conseguir lo que ella estaba anhelando, lo que ella estaba deseando. Pero ¿por qué? Esta mujer tenía meta, sueño, propósito, anhelo, y lo más importante, que ella tenía grande pensamiento de ser una mujer visionaria, ser una mujer de gran influencia. Pero mira la condición que se encontraba esta mujer, con un flujo de sangre. Oye lo que te estoy hablando misterio, para que tú entiendas qué es lo que el enemigo va a hacer para impedir que tú tengas éxito, que tú tengas meta, que tú tengas anhelo y que tú tengas sueño. He tomado estas 4 cosas y te he dado un ejemplo de que el enemigo te va a enfermar. La Biblia dice que esta mujer, ella estaba enferma, tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre, había gastado, había malgastado, o había gastado todo cuanto tenía. Significa que había gastado todo lo que tenía, significa que era una mujer que había tenido o había alcanzado propósito, meta, anhelo y sueño. Perdón, esta mujer había alcanzado propósito, meta, anhelo y sueño. ¿Pero por qué? Porque dice que esta mujer había gastado todo cuanto tenía, y dice que le iba peor. ¿Pero por qué le iba peor? Porque el enemigo, cuando tú eres un hombre de éxito, una mujer de meta, de anhelo y de sueño, te hablé de la vida de Job, que lo perdió todo, lo perdió todo. Hijo, ganado, salud, todo lo perdió. ¿Pero por qué? Porque el enemigo, él, cuando ve que tú tienes una relación con Dios, cuando él ve que tú estás bien delante de Dios, el enemigo, él va a buscar de que tú seas un hombre fracasado, una mujer fracasada, que tú seas alguien que no tenga éxito, no alcance grandes logros, no tenga grandes metas en la vida, no te propongan grandes logros, no te proponga metas, no tenga sueños, no tenga metas, no tenga sueños. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú seas un cero a la izquierda. Eso quiere el enemigo. Pero Dios no te llamó a eso. Dios te llamó. ¿Para qué Dios te llamó? Dios te llamó para grandes cosas. Dios te llamó para que tú alcances grandes logros, grandes metas, grandes propósitos. Dios te ha llamado para que tú puedas ser un hombre visionario, una mujer visionaria, una mujer que todo lo que toque sea prosperado, que todo lo que tú anheles lo pueda conseguir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Marcos 9:23 que para el que cree todo es posible. Y si tú crees, verás lo imposible posible. ¿Por qué? Porque la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve, pero también es la certeza y la convicción de algo que tú no puedes ver, pero lo puedes materializar mediante un grado de fe en Él. O sea que si tú estás en Él y tú estás en Él y estás confiado en Él y estás en esperanza en Él, tú vas a alcanzar a tener todo lo que tú sueñas, anhelas y piensas tener. Pero cuando tú tengas propósito, meta, anhelo y sueño. Y esto te va a traer consigo de que el enemigo, te dije que el enemigo vino a matar, juntar y destruir, pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora bien, el enemigo, él va siempre a traer que a tu vida sufrimiento, sufrimiento. ¿Pero por qué sufrimiento? Porque cuando tú estés enfermo, tú vas a tener que sufrimiento en tu mente, en tu corazón. Por eso el salmista, él sabía, y el salmista David decía: en mi angustia invoqué a Jehová. Oye lo que dijo el salmista, oye lo que dijo el salmista: en mi angustia
desesperado, que no haya qué hacer, que tú tengas una enfermedad o que tu hijo tenga una enfermedad, que tu esposo tenga una enfermedad. Pero ¿por qué? Porque que el enemigo no quiere que tú tengas propósito, que tú tengas meta, que tú tengas anhelo y que tú tengas sueño. Porque si tú tienes estas cuatro cosas, propósito, meta, anhelo y sueño, el enemigo va a traer dolor, sufrimiento y angustia a tu vida. Porque cuando tú estás con dolor, cuando tú estás angustiado, tú estás desesperado, la mente nublada, no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir, no sabes quién tocarle la puerta para que te ayude en medio de tu desesperación, en medio de tu angustia, en medio de tu problema. Entonces, cuando te enfermo, el enemigo trae, ¿qué te dije? El enemigo trae sufrimiento. Se enfermó tu hijo, lo llevaste al doctor, gastaste, oye lo que te estoy diciendo. Te estoy dándote código de reino para que seas un hombre o una mujer de éxito con lo que te voy a decir. Oye esto, cuando te voy a hablar ahora cómo entra la deuda en la vida de una persona. Oye lo que te voy a hablar. Te voy a hablar cómo entra la deuda en la vida de una persona que tiene propósito, meta, anhelo y sueño. De cuatro cosas te estoy hablando en esta noche. Si me están entendiendo lo que le estoy diciendo, déjenme ahí en los comentarios. Siga, que lo estamos entendiendo. Déjenmelo ahí en los comentarios. Te voy a desatar el código ahora. Cómo entra la deuda en tu vida. Y cuando la deuda entra en tu vida o entra en tu casa, en tu familia, entonces se paraliza en tu vida lo que es el propósito, la meta, lo anhelo y los sueños. Cuatro cosas que se paralizan cuando llega lo que es el sufrimiento y la deuda. Sufrimiento y deuda paraliza en tu vida lo que se llama propósito, meta, anhelo y sueño. Cuatro cosas que se detienen en tu vida cuando entra en tu vida sufrimiento, enfermedad y deuda. Cuando entra a tu vida sufrimiento, enfermedad y deuda, estas tres cosas te destruyen porque te destruyen. Pero hay una forma para evitar de que llegue a tu vida estas tres cosas. Hay una forma de evitar estas tres cosas. Sufrimiento, sufrimiento, enfermedad y deuda. Esas tres cosas yo te puedo decir que paralizan en tu vida lo que es propósito, meta, anhelo y sueño. Te estoy diciendo que esas tres cosas en tu vida, te estoy diciendo que esas tres cosas en
vas al médico, te dan una cita, vuelve de nuevo al médico, gasta pasaje, compra desayuno, compra comida para ti y para tu niño. Todo un día en el hospital. Ese día dejaste tú de ir a trabajar. Cuando tú dejas de ir a trabajar, tú estás perdiendo de generar dinero. Medita y piensa lo que te está diciendo. Medita y piensa. Vas al médico todo un día, deja de trabajar y deja de ir ¿a dónde? A la universidad. Porque tú estás estudiando y tú tienes propósito. Oye, tú tienes propósito, tienes meta, tienes anhelo y tienes sueño. Tú tienes 4 cosas. Oye, tú tienes 4 cosas en la vida. Meta, propósito, anhelo y sueño. 4 cosas tú tienes en la vida que son tus sueños. No tienes sueño de carro. Oye, no tienes sueño de carro, casa, apartamento, solar o vivienda. No tienes nada de eso. Tú solamente tienes 4 interés en la vida. ¿Cuáles? Propósito, meta, anhelo y sueño. 4 cosas. El propósito es hacerte profesional para no ser un empleado o para tener mejores ingresos. Eso es que propósito. Meta, quieres tener una casa para no pagar alquiler porque te está pagando alquiler y tú quieres que, tú quieres una casa. Tú qué tienes que meta. La meta es que quieres una casa porque tú estás pagando alquiler y ya tú no quieres seguir pagando ¿qué? Alquiler. Tú tienes meta. Ahora bien, Dios bendiga al profeta. Tú tienes meta. Ahora bien, cuando tú tienes metas, tú tienes anhelos. Gracias por la rosa. Tú tienes anhelos. ¿Cuáles son los anhelos? Los anhelos que tú tienes es que tú quieres salir adelante con tu familia, con tu matrimonio, con tus 2 hijos que tienes, un ejemplo, 2 hijos que tienes. Esos son los anhelos que tú tienes. Es que quieres salir de la deuda que tú tienes. No quiero hablar duro, profeta, no quiero hablar duro. Me escucha, profeta. No quiero hablar duro. Porque me esfuerzo mucho en la garganta y tengo actividad mañana. Entonces, cuando tú tienes anhelo, quieres una casa, quieres salir adelante con tu hijo, quieres salir adelante con tu esposa, tu hijo, y todo esto, ya te he hablado 3 cosas. Ya te he hablado 3 cosas. Ahora bien, ahora tú tienes sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Los sueños que tú tienes es que tú quieres tener un carro, quieres tener una buena cuenta bancaria, quieres tener visa, vamos a dejarlo ahí que esos son los 3 sueños que tú tienes. Un buen carro del año, quieres tener una cuenta bancaria de $30,000 guardados, quieres tener una visa para ir a muchas naciones. Ese es tu sueño, lo que todo el mundo sueña, lo que todo el mundo desea. Pero ¿qué ocurre? Que tu hijo se enfermó, tu hija se enfermó, o tu esposo se enfermó, o tu mamá se enfermó, o tu papá se enfermó, o tú misma te enfermaste. Pero tú estás en la escuela o estás en la universidad y trabajas también. Pero tú tienes propósito, meta, anhelo y tienes sueño. Ya te conté todo esto. Pero ¿qué ocurre? Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Ocurre lo siguiente.
receta, vas a ese lugar y cuando vas a comprar la receta te dicen esta pastilla no te la cubre el seguro. Ahora bien, la receta en total te estoy hablando ahora con el término cómo te enlía o cómo entra la deuda a tu vida, a mi vida, y cómo se paraliza, ¿qué? Propósito, meta, anhelo y sueño. De eso es que te estoy hablando en esta noche. Ahora bien, te dieron una receta, un valor de $100, pero tú solamente tenías un valor de $20. Te están haciendo, te falta otros $80, porque tú solamente tienes un valor para comprar la receta de $20 y en total te hace $100, te faltan $80. ¿Qué sucede? Que tu esposo no tiene ese dinero, solamente tiene el dinero contadito que dejó de la quincena pasada para su pasaje, su desayuno y su comida para llegar al trabajo hasta que vuelva la próxima quincena y le hayan pagado. Quiere decir que tu esposo no tiene dinero y no cuenta con dinero para ayudarte a comprar la receta, pero tú necesitas, estoy hablando con el tema cómo entra una deuda en tu vida. Entonces tu esposo no tiene cómo ayudarte a comprar la receta. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que hacer lo siguiente. Marca. Y tú estás llamando. Tú estás llamando aquí en el prestamista. Oye, Andrés, necesito que usted me preste $150. Oh, ok, ya tú le has cogido prestado otra vez a esta misma persona, pero ya tú lo estás llamando porque tú le tienes confianza y te tiene confianza a ti, va a prestarte dinero. No. Andrés, estoy necesitando $150 porque tengo que comprar una medicina que me recetaron y no tengo el dinero. Oh, sí, no hay problema, venga por aquí. De esos 150 me va a tener que dar, usted sabe cuánto, sí, $100 de ganancia, ok, perfecto, muy bien. Pero si usted quiere, si usted quiere 50 de rédito y si no tiene capital, está bien, ok. Muy bien, 50 de rédito usted tiene que pagar, quiere decir que, wow, le estoy hablando cómo usted se mete en una deuda, le estoy enseñando cómo usted se mete en una deuda, en un problema, y cómo una deuda, un problema trae a tu vida lo que es sufrimiento, y un sufrimiento trae a tu vida a conocimiento de que paraliza lo que es propósito, meta, anhelo y sueño. Oye, lo que hace cada una de estas cosas en nuestra vida y en tu vida es lo siguiente: te prestan el dinero, comprate tu receta, ya viene la semana que tú tienes que pagarle, aquí tú le cogiste dinero, $50 por lo que tú le cogiste. Es un ejemplo que estoy dando, es un ejemplo. Tienes que darle 50 de rédito a esta persona, o sea, que le diste 50 de rédito, pero no le diste el capital, le sigue debiendo el mismo dinero. En 3 semanas no ha conseguido dinero y vuelve y le paga los mismos réditos. Quiere decir que ya de rédito tú le pagaste la misma cantidad que ella a ti te dio de rédito, pero tú le sigues debiendo el mismo dinero. Oye, ¿cómo nace una deuda? Es un ejemplo que te estoy dando para que tú analices y pienses de que el que toma prestado se hace esclavo del que presta. Ok, te voy a unir para que no hable de eso. Espérate, te voy a unir. Te estoy uniendo para que no hable de eso. Porque Dios me enseñó esto y yo siempre hablo de esto para que la gente entienda y pueda comprender lo que significa meterse en una deuda. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Me escucha? Te escucho. Estoy hablando con el tema, ¿me escucha bien? Sí. Ok, estoy hablando con el tema cómo una gente
entra en una deuda, pero antes de la deuda estoy hablando con el tema, creo que tú entraste ahora nuevo, estoy hablando con el tema, cuando tú y yo nos depositamos, voy a hacer una introducción antes de darte paso para que tú hables de una introducción rápido de qué yo estoy hablando y qué es lo que estoy tratando de transmitir a través de esta transmisión. Estoy diciendo de que cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, nosotros vamos a alcanzar a tener todo lo que nosotros pensamos, soñamos y queremos en la vida. Ese es mi punto de vista en lo que estoy transmitiendo en esta noche. Lo siguiente es de que en nuestra vida nosotros tenemos lo que es propósito, meta, anhelos y sueños. Tenemos 4 cosas en la vida que es propósito, meta, anhelos y sueños, 4 cosas, pero a través de estas 4 cosas para uno alcanzar lo que es propósito, metas, anhelos y sueños, nosotros siempre vemos que el enemigo se va a interponer en nuestra vida de una u otra manera, como trayendo sufrimiento, trayendo dolor, trayendo ansiedad o angustia, como dijo el salmista, dice que en su angustia él clamó a Jehová y él lo libró de todos los temores. Quiere decir que muchas veces nosotros estamos en problemas y decían que uno de estos impedimentos a nuestra vida para tener lo que es éxito, en lo que es propósito, meta, anhelos y sueños, es de que muchas veces tenemos enfermedades. Luego de tener enfermedades, entonces a nuestra vida llega lo que es una parálisis. ¿Qué quiere decir esto? Esta enfermedad va a separar o va a impedir de que nosotros lleguemos a donde, al propósito, a la meta, al anhelo y al sueño de lo que nosotros necesitamos. Ahora bien, cuando llega esto, llega lo que es enfermedad, sea a nuestro hijo, a nuestro esposo, a nuestra hija, a nuestra mamá, a nuestro papá o a nuestro abuelo, llega qué desesperación y llega qué dolor. Decía que lo primero que el enemigo va a traer a nuestra vida es dolor. A nuestra vida se enferma un hijo o una hija, alguien va al médico y cuando va al médico le dan una receta, entonces la persona no tiene el dinero total para comprar esa receta, luego entonces tiene que tomar en prestado. Cuando toma en prestado, alguien le da en prestado o llama a un prestamista o alguien que presta dinero a alguien, esa persona le haya dado dinero en prestado o le haya cogido dinero en prestado y luego se hace esclavo de quién, del que presta. Entonces, para darte paso, entonces cuando le prestan el dinero a la persona, entonces ese prestamista con sabiduría para tenerla de cliente y ganar más dinero con ese préstamo que le dio, entonces le da el dinero que le vaya pagándole mora. Mora quiere decir que le pagan una cantidad de dinero, pero le sigue debiendo la misma cantidad y la persona empieza a enviarse sin darse cuenta con más cosas. Yo puedo decir más adelante cómo entra lo que es una deuda en la vida de una persona. Entonces, dando tu punto de vista de cómo te pasó a ti, de que te enviaste antes de yo seguir. Yo fui a Santo Domingo, yo tenía un dinero allá guardado y yo siempre he querido comprar una casa. Yo vivo aquí en los Estados Unidos, en Las Vegas. Entonces yo quería comprar una casita, no importa que sea donde sea, porque uno no sabe si uno está aquí hoy, mañana puede estar allá, qué sé yo, para una inversión. Entonces la señora aceptó que yo le diera la mitad del dinero, yo lo tenía allá, de algo que había vendido aquí. Y entonces le dije a la señora que me diera 3 meses, bendito Dios. Y usted puede creer, varón, y yo no he reunido, y ya en marzo se me cumple, yo no he podido reunir $500, no he podido reunir. Y eso me tiene hasta sin sueño, porque no estoy pensando, Dios, di mi palabra, no puedo saltar con otra cosa, y hicimos hasta una cosa de abogado y todo, no quiero perder tampoco el dinero que haya. No leí bien lo que escribimos, solo lo filmé y todo, no quiero vaya a perder mi dinero y mi esperanza de tener una casita allá, porque ya mis hermanos todos tienen casa y estoy hasta que ni duermo, me levanto en la noche a orar. Digo que a lo mejor también fue el Señor que me puso que yo hiciera eso para que buscara más de Él, pero la atención que tengo no es fácil. Sí, es como estoy diciendo, de que muchas veces en nuestra vida, pues, el enemigo utiliza, como decía ahorita, lo que son estas estrategias, de que llega aquí a nuestra vida dolor, sufrimiento, como dice usted, de que no duerme,
o no tiene su mente tranquila, pensativa, no encuentra qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre, donde quiera que estoy, siempre estoy hablando acerca de lo que es cómo la gente trate de no liarse, de no meterse en deuda, no meterse en problemas? ¿Pero por qué? Porque todo esto paraliza lo que es propósito, meta, anhelos y sueños. Cuatro cosas como usted ahora mismo lo acaba de mencionar y como yo estuve enseñando y diciendo tiempo, minutos antes, de que esto trae consigo lo que es una angustia, como lo dijo el problemita, como dijo David, que lo sacara de su angustia. O sea que la deuda en nuestra vida trae lo que es muchos problemas a nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no tenemos los recursos, se enferma un hijo, el papá, usted busca el dinero emprestado por ahí y como no tiene el dinero, entonces usted busca una solución. ¿Por qué? Porque hay alguien enfermo, necesita el dinero, no lo tiene y la única persona que se lo puede dar le está cobrando el interés. Entonces le paga el capital, le paga el interés, pero no le paga el capital. O sea que sigue debiendo la misma cantidad y el mismo dinero. Entonces esa persona, ese dinero que le dio, se lo saca a esa misma persona más de 5 veces la misma cantidad, pagándole mora y pagándole solamente el interés y no pagando el capital. Quiere decir que esto impide que haya un propósito, una meta, un sueño y un anhelo cumplido en nuestra vida. Muchas veces la persona estudia en la universidad, trabaja, muchas veces por la enfermedad o por ir al doctor tiene que dejar de ir al trabajo, dejar de ir a la universidad. Entre un sinnúmero de cosas, nosotros vemos que todo esto trae problemas a nuestra vida. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre en nuestra vida nosotros siempre tenemos que estar confiados en Dios, confiado en el Señor, siempre orándole mucho a Dios. Yo recuerdo, ¿me escucha bien? Sí, Ok, yo recuerdo que antes de Dios permitirme llegar acá a Estados Unidos, donde vivo aquí actualmente, yo tenía mucha deuda, muchos problemas y le debía a 3 bancos allá en República Dominicana, le debía en Banreserva, en Asociación Cibado y debía también en el Popular, unos bancos muy conocidos en República Dominicana, o 3 creo más conocidos. Y recuerdo que tenía mucha deuda y no encontraba qué hacer. Y todo mi deuda empezaron porque mi abuelo se enfermó. Le estoy diciendo cómo nace lo que es una deuda y cómo cuando usted tiene meta, sueño, propósito y anhelo, todo se va. ¿Por qué? Por vía de una enfermedad. Yo recuerdo, escuché esto, que lo que le estoy dando un testimonio no es que me lo contaron, es que yo lo viví y es que a mí me pasó. Y yo tengo el testimonio y la autoridad del Padre porque Él me lo dijo y yo se lo digo a ustedes, cómo Dios permitió que yo saliera de deuda de $500,000 que debía, según la mora me iban subiendo, me llegó este monto a esta cantidad y Dios permitió que yo la pagara, yo habiendo dejado el trabajo que tenía y solamente dedicándome a lo de Dios completo. No le estoy diciendo a nadie que deje su trabajo ni que haga lo que yo hice, no, porque eso fue a mí que Dios me lo dijo que tenía que hacerlo 3 meses antes de la pandemia, en 21 días de ayuno que estaba. Dios me mandó a predicar acerca de la venida de Cristo y que la gente se arrepintiera y se convirtiera 3 meses antes de la pandemia llegar, de que mucha gente iban a morir y que se iban a enfermar, que se acercaran a Dios. Y Dios me empezó a llevarme a La Vega, a Cotuí, a Santo Domingo, a Selvo, a Tomayor y a muchos lugares de pueblos de allá de República Dominicana, mi pueblo actual, en el cual yo viví en ese tiempo en Hato de Santiago los Caballeros, y andaba predicando en diferentes pueblos, antes de yo haber dejado un trabajo que tenía, ganando bien, pero no me estaba alcanzando el dinero, porque cuando eso yo estaba en la universidad, estaba trabajando, tenía propósito, tenía meta, tenía anhelo y tenía sueño de las mismas 4 cosas que le estoy hablando. Recuerdo que me enfermé. Tuve tuve como una pequeña bolita de grasa
en mi cuerpo. Fui al doctor, me operaron. Entonces cuando me operaron me dieron 15 días de licencia. Luego de esos 15 días de licencia, entonces tuve que pagar un dinero que yo había tomado en prestado porque mi abuelo se había enfermado. Yo había sacado 10,000 pesos, escuché esto, había sacado 10,000 pesos, una tarjeta de crédito que tenía de cajero, lo había sacado el dinero, lo había retirado, y esos 10,000 pesos me ganaban un 60% por cada 1,000 pesos que yo sacaba de la tarjeta. Me ganaban un 60% del Banreserva. Y al mes, cuando yo vine a ver de 10,000 pesos que había sacado, ya debía 13,000 pesos. Escuché esto. Debía 13,000 pesos de 10,000 pesos. O sea que al mes me estaban ganando 3,000 pesos solamente al mes de esa tarjeta. El primer mes yo fui y pagué lo que es el mínimo, el mínimo de la tarjeta. El siguiente mes tuve que volver a pagar el mínimo, ya, porque le dije que me dieron 15 días de licencia, no estaba trabajando, y lo que me daban pues era poquito para los gastos que tenía que hacer y viceversa. Entonces, luego entonces pagué el mínimo de eso que debía ahí, y entonces ahí empezó lo que era, ¿qué? Una deuda con 10,000 pesos. Escuché esto, con 10,000 pesos que tomé prestado, ahí nació la deuda. Luego tuve yo que buscar de nuevo en prestado para pagar eso, eso 13,000 y pico de pesos. En total pagué como, creo que como 15,000. Tuve que buscar un prestado a otro prestamista que prestaba, y me estaba ganando a la semana, escuché esto, a la semana me estaba ganando 700 pesos solamente de interés, o sea que capitales estaba quedando igualito, la misma deuda estaba quedando igualito, y a la semana pagaba 700, y los mismos 15,000 que cogí quedaban igualito al que ya debiendo su dinero. Al mes, al mes ya yo le había pagado más o menos como de rédito, más o menos como uno, creo yo, más o menos como 2,000 y pico de pesos. Imagínense, solamente de rédito. El dinero que le había tomado prestado de los 15,000 seguía intacto, se lo seguía debiendo igualito. Entonces ahí de nuevo, entonces quedé sin trabajo. Ahí entonces tuve que buscar otro dinero prestado para saldar a ese prestamista. Y si yo darme cuenta, yo estaba contando con un dinero que me iban a dar, de un dinero que le dan en la empresa cuando llegue el mes de marzo, que se llama eh, bueno, no recuerdo cómo se llama lo que le dan en ese tiempo, que le dan un dinero, como, no recuerdo si la bonificación o de qué cosa es que le dan en la empresa, pero le daban la mitad o el doble de lo que le daban en el doble a uno. Y yo estaba contando con ese dinero, y yo tomaba un dinero para pagar ese dinero. Oiga, ya me estaba enviando de una manera tremenda que uno no se imagina. Entonces tenía meta, propósito, le digo que estaba en la universidad, estaba trabajando, estaba haciendo curso en Infotec, con muchos sueños, muchas metas, proyectos grandes, estudiando muchas cosas, esforzándome mucho para salir adelante, porque venía una familia bien, bien pobre y de bajos recursos. Entonces, el enemigo trajo primero un problema aquí de una bolita de grasa que tenía. Luego entonces mi abuelo se enfermó. Luego entonces di problemas que tuve que buscar dinero. ¿Qué te digo? Que el enemigo siempre va a buscar una y otra manera. ¿Para qué? Para detenernos. ¿Para qué? Para traer angustia, para traer dolor, para traer enfermedad, para traer sufrimiento a nuestra vida. Pero nosotros lo que tenemos es que orar. Y recuerdo, ya culminando casi esta historia, es muy larga esta historia, pero recuerdo que el Señor me llamó a 40 días de ayuno, y estaba ayunando, y me había dicho que dejara el trabajo y que predicara, y yo no quería. Me habló como 4 veces en el monte donde lloraba, y que dejara el trabajo y que me dedicara a predicar. Yo no quería, hasta que en una renuncié, dejé el trabajo, y el mismo día que dejé el trabajo, el Señor me bendijo a través de una mujer de Argentina. Me envió $100 de que ella había escuchado un video mío de autoliberación que tengo en YouTube, evangelista Juan José Jiménez, y Dios la había liberado y la había sanado. Y ella dijo que Dios le había hablado, que tenía que mandarme una siembra, y me mandó $100.
Y esos $100, el Señor me había dicho que Él me iba a ayudar a salir de toda mi deuda, mi problema, y que anotara, escuché esto, que anotara toda mi deuda que yo tenía, toda mi deuda, que la anotara en un cuaderno, y que empezara a pagar de abajo para arriba, no de arriba para abajo, no, sino de abajo para arriba. Todo el que yo le debía, empecé, yo escribí toda mi deuda, un cuaderno entero, lo llené, hasta el que le debía $1, por donde yo crucé, que me dio alguien, que yo tenía que pagarle, lo anoté y empecé con los $100 que me dieron. Logré pagarle a 3 personas. Oye, sin estar trabajando, logré pagarle a 3 personas que trabajando no había podido saldar ni siquiera uno, porque el dinero lo estaba repartiendo en compromiso, pero ya la orden de Dios que tenía no era repartirle a nadie, sino a empezar a pagar de abajo para arriba al que menos le debía. Le pagué a 3 personas que le debía, según había quedado numerado la persona que había colocado de último. Le había pagado 3 personas de los $100 que me habían entregado, que la señora me había mandado una siembra desde Argentina. Le pagué a 3 personas, acabando de dejar el trabajo. O sea que dejando el trabajo logré salir de una deuda por mandato de Dios de una manera tan extraordinaria, tan rápida, fácil y sencilla, dejando el trabajo. Pero quiere decir que luego empecé a predicar, la gente empezaron a buscarme para que orara, para que predicara, y la gente me bendecía, me regalaban una ofrenda, me daban algo, dinero, y yo iba pagando. Al que menos le debía, le iba pagando, el que menos le debía, le iba pagando. Y cuando yo vine a ver, solamente me quedaba una sola deuda. Luego entonces, Dios me había dicho que me iba a traer a Estados Unidos sin yo tener que pagar un solo centavo a Estados Unidos, me iba a traer. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser esto, Señor? Porque yo no tengo amigos, no tengo a nadie en Estados Unidos. ¿Cómo yo voy a llegar a Estados Unidos? Si mi familia son pobres, yo con lío, problemas aquí, nadie me va a ayudar. ¿Cómo yo voy a llegar? En mi mente estaba esto, pero en los planes de Dios estaba otra cosa, porque los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni los nuestros son los de Dios. Y Así. me llamó un amigo y me dijo que si yo le podía predicar en un grupo de WhatsApp. Y luego yo prediqué. Luego que yo prediqué, como a la semana, me dijo, mándeme su dato, varón, que yo siento de parte de Dios. Darle una siembra, una bendición. Sembrarme algo de dinero. El Señor vivía en Estados Unidos. Luego le mandé mi dato. Yo me encontraba en el monte en ese día orando, pidiéndole al Señor que me había dicho que dejara el trabajo, y le dije, ya se me acerca unos pagos en el banco, ¿qué voy a hacer? Y yo estaba en el monte clamándole a Dios, y ese mismo día que estaba en el monte me llamó este varón de Dios y me dijo, mándeme su dato, que estoy aquí, quiero mandarle una ofrenda. Le mandé mi dato, como a la hora me mandó la foto, la captura de un voucher que me había mandado $300, y con Wow. eso logré pagarle a la persona que le debía en el banco. Me quedaron como 2,000 y pico de pesos. Le di 1,000 pesos de eso a mi mamá para que cocinara. El día siguiente me quedé con 1,000 y tenía pasaje. Cuando eso fui hasta Tomayor, Tomayor para allá, más para allá de Santo Domingo, a Tomayor para allá. Y llegué allá. Cuando llegué para allá, estuve orando por un señor. Allá el Señor me dio un sobre. Cuando llegué a mi casa, encontré como 3,000 y pico de pesos en el sobre. Luego entonces chequeé mi cuaderno, aquí me correspondía volver a pagarle. Cuando chequeé, tenía 2 personas de 1,500 que le debía. Fui y le pagué. Esos dos personas que le debían 1,500, hice 2 tachados que le había pagado. Y así yo empecé a salir de mi deuda y de mi problema. Luego ese señor, el señor que me mandó los $300, me presentó otro señor de acá de Estados Unidos. Luego ese señor me mandaba todos los días, no todos los días, no, sino me mandaba semanal, un semanal, que Dios le había dicho que tenía que darme un semanal para alimentación para mí. Me mandaba un semanal de dinero, y con eso yo iba a un colmado que me daban fiado hasta el día en el cual ese señor me mandaba el dinero, porque no estaba trabajando, solamente estaba predicando en las cárceles, en los hospitales, en las esquinas, en los barrios, en los pueblos, porque Dios me había mandado a predicar 3 meses antes de la pandemia, anunciarle a la gente que se arrepintieran, se acercaran a Dios, porque venía una gran enfermedad. Y Dios quería que la gente se acercaran a Él. Le estoy hablando 3 meses antes de la pandemia. Y luego entonces andaba predicando, ya no tenía que preocuparme por mucho dinero para el sustento mío, porque ya Dios me había proveído para yo poder tener donde buscar arroz, comida, cosas así, para alimento mío y de mi familia también que estaban ahí. Recuerdo que en ese entonces
Luego, luego que prediqué, el hombre me mandaba, duró como 5 o 6 meses, creo, él haciendo esto conmigo. Luego el Señor me dijo que Dios le había dicho que me iba a traer a Estados Unidos. Y me dijo que si yo tenía pasaporte, le dije que sí. Me dijo él, que vean, prepárense que en una semana usted viene para acá. Digo, no, este hombre está como relajando. Digo, no, este hombre está como relajando conmigo. Yo me dice, no, prepárese. En una semana usted viene para acá. Empecé yo a arreglar todas mis cosas, mi ropa que tenía. Yo vivía en la casa de mi abuelo, mi mamá vivía en otra casa. Recogí toda mi ropa, todo lo que tenía que recoger. Lo llevé donde mi mamá, dejé todo guardado ahí. Yo estaba listo que ya yo me iba. Entonces, ahí cogí un vuelo para de Santiago Los Caballeros, cogí un vehículo, llegué a Santo Domingo y de Santo Domingo entonces cogí un vuelo para acá. Y aquí estamos en Estados Unidos hace ya un valor de 2 años. Dios me ha permitido estar acá. Que yo le puedo decir que Dios nos ha permitido tener grandes cosas, tener grandes éxitos. Hemos estado en la iglesia donde Juan Carlos Arriaga, hemos estado en muchos lugares en Kansas City, hemos estado en muchos estados, muchos pueblos, en muchos sitios de prestigio. Hemos visto la mano de Dios, Dios nos ha bendecido y Dios sigue haciendo grandes cosas. Entonces, que yo le exhorto a la gente, no se despegue de Dios, sígale creyendo a Dios. Cuando eso yo recuerdo que estaba en el monte, ya en Santiago Los Caballeros, y estaba en el monte, yo veía los aviones que cruzaba y decía, en un avión de esos míos yo me voy a montar, porque Dios me dijo que llegaré a Estados Unidos sin un centavo voy a llegar. ¿Cómo? Yo no sé, pero de qué vuelvo. Y así que lo hizo, no tuvo que poner ni un dólar. Y recuerdo que cuando el último milagro financiero, estando en Estados Unidos, ya yo estaba en Estados Unidos y tenía que coger 3 aviones para llegar a donde yo iba. Estando en Estados Unidos, tenía que coger 3 aviones para llegar a donde yo estaba. Wow. Había cogido el primer avión y ya eran las 7 de la noche, ya tenía hambre y ya no traía dinero. Entonces, de repente salió una mujer y me puso $20. Yo salí al baño, dejé mi Biblia en mi asiento, donde estaba esperando que llegara el turno para coger mi segundo avión, para llegar a donde yo iba. Y salí para allá. Y cuando yo salí para el baño, cuando regresé, que dejé mi Biblia en el asiento, encontré $20 en mi Biblia y yo no tenía dinero, ni le había dicho a la mujer que yo no tenía dinero ni nada. Me dejó $20 ahí la mujer. Una mujer americana me dejó $20. Yo con eso compré, creo que fue una papita y un refresco. Y ahí yo vi el último milagro de Dios financiero, llegando a Estados Unidos sin ni uno. Y todavía me tocaba coger ese avión a las 7 de la noche y luego coger otro avión, porque tenía que coger 3 aviones estando en Estados Unidos para llegar a donde yo iba. Porque uno dice, por Estados Unidos esto es bien lejos, aquí donde yo estoy, en Memphis, venía de Sur Carolina y tuve que coger 3 aviones para llegar aquí donde estoy. Y uno dice, pero en Lejos. 3 horas uno llega a República Dominicana y cómo es esto que uno tiene que coger tanto. Pero sí, yo le puedo decirle a la gente de que Dios sigue siendo el mismo Dios de antes, Dios sigue siendo el mismo. Y ella es Jehová Jireh, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador. Si uno le cree a Dios, uno puede hacer grandes cosas y tener grandes cosas. Solamente uno no puede despegarse de Dios. Así. Uno no puede despegarse de Dios y seguir orándole, seguirle creyendo a Dios. Que todo lo que Dios ha prometido para nosotros lo vamos a conseguir. Yo recuerdo que a la semana de yo estar en Estados Unidos, me encontré un señor o un amigo, me encontré y yo le dije que yo hacía YouTube y que yo tenía canales de YouTube, se llamaba Radio Show Edificando una Vida, y que estaba trabajando con el Ministerio de Liberación y cosas así. Que tengo muchas plataformas en YouTube como Ministerio de Liberación, José Jiménez, y en YouTube también, Radio Show Edificando una Vida. Y él me dijo, no, pues vamos allí. Me dijo que yo siento sembrarle una computadora. Y cuando fuimos allá, él nos sembró una computadora de $1,200. Me dijo, agarre lo que usted quiera, de la que tenga ahí. Y hemos visto mucho la mano de Dios, lo que Dios es capaz de hacer. Por eso dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si nosotros le creemos a Dios, vamos a alcanzar a ver y vamos a alcanzar tener todo lo que nosotros queremos y lo que soñamos.
y lo que soñamos en la vida. Le agradezco mucho al Señor que me presentó el ministro que nos trajo a esta nación también, y siempre oro por él y por el otro ministro también. Oro también, no sabía que esa otra persona también llevaba mi apellido, Jiménez, y ya yo digo que ella es mi primo, y entonces para Dios no hay nada imposible. Por eso lo dice Marcos 9:23, que para el que cree todo es posible. Pero ¿qué si yo le puedo decir? ¿Cómo te llamas? Joven, ¿cómo te llamas? Claribel. Claribel. Te daré un consejo como me lo dio Dios cuando yo tenía mucha deuda. Si lo pones en obra y práctica, vas a ver que vas a salir de tu deuda y de tu problema. Esto se lo he dicho a más de 1000 gente. Puedo ser testigo que se lo he dado este testimonio a más de 1000 gente, lo que estoy diciendo ahora. Y más de toda esta persona, todo el que ha escuchado lo que le estoy diciendo y lo que te voy a decir ahora, el que lo has hecho ha logrado salir de su deuda y de su problema que ha tenido financiero. Y lo que te voy a decir es algo que Dios me lo dijo a mí mientras yo me encontraba en el monte, en República Dominicana, Santiago de los Caballeros, Guardule, en Acto de Yaque. Y Dios me dio una palabra muy clave cuando yo tenía este problema, angustiado, con deuda y problemas que no encontraba qué hacer. Escuché la voz de Dios audible, así como te escucho a ti, mientras estaba en el monte. Y Dios me dijo una palabra muy clave que te la voy a decirte ahora. Dios me dijo, no gaste tu dinero en lo que no es pan. Oye, no gaste tu dinero en lo que no es pan. Esa sola palabra Dios me dijo. Y eso marcó mi vida. Oye, no gaste tu dinero en lo que no es pan. Solamente eso me dijo. Y eso bastó para aumentar mi fe, hacerme entender que no podía yo gastar mi dinero en lo que no es pan. Tal vez tú te preguntas, ¿qué significa esto? No gaste tu dinero en lo que no es pan. Yo también me lo pregunté y le dije al Señor que qué era eso. Eso significa que no gaste tu dinero en cosas que tú sabes que tú no la necesitas. Como la mujer acostumbra. Te voy a hacerte un ejemplo. Y te voy a hacerte un ejemplo de la mujer y te voy a hacerte un ejemplo del hombre. Porque hay hombres que me están escuchando también. La mujer acostumbra de que tiene siete faldas. ¿Me escucha, hija? Amén, varón. Ok. La mujer acostumbra de que tiene 7 faldas. Está llegando el tiempo de que va a cobrar. Cruzó por una boutique o cruzó por una tienda. Alcanzó a ver una falda. Y ella tiene una blusa en su casa, una blusa negra, pero alcanzó a ver una falda, sea amarilla clara o viceversa, que alcanzó a hacer una visualización y dice, wow, esta falda me queda bella con unos tacos que tengo negros y aquella falda y aquel polocheo, aquella blusa, como sea. Y ya la mujer se hizo ¿qué? Una mentalidad de que va a comprar ¿qué? Esa blusa. Pero ese dinero ella no lo podía gastar porque puede ser que tenga que pagar el teléfono, el internet, el bill de la luz, el bill del agua, tiene que pagar la El aseguranza. Morgan, el carro. Exacto, exacto. Entonces tiene compromiso que tiene que suplir, pero que va a gastar 300, pues un ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo, va a gastar 100 o 50 o 80 dólares que le va a costar la falda, pero ese dinero lo tiene medido, contado, no lo puede gastar. ¿Por qué? Porque en un momento de esto, porque tiene, ¿cómo se llama? ¿Dónde pone la ropa? El closet. Exacto, closet. Tiene el closet full que no le cabe una falda más, pero se le antojó esa porque tuvo en su pensamiento. Ahora, el hombre también, el hombre tiene zapatos, tiene ropa y tiene muchas cosas, pero ve por ahí unos zapatos que le gustó, le llama la atención, vio un reloj que le gustó o vio unos Jordan que le gustó y hace un análisis y dice, wow, te lo voy a comprar de que cobró, lo compró y ese dinero lo tenía invertido para un pagaré que tenía en el banco, viceversa, lo gastó. Y entonces ya cuando llega el día de su pagaré, entonces no tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que llamar a quién? Al prestamista tiene que llamar, que le empreste dinero. Entonces le van a cobrar. Entonces, ¿qué? Ahí está, ¿qué? Gastando su dinero en lo que no es pan. Entonces, la raíz de todo problema
es de que muchas veces gastamos y malgastamos nuestro dinero en lo que no está. Si vamos a hacer un análisis de dónde empieza la deuda, vamos a ver de que la gente tenía que saldar un compromiso que tenía, se descuadró, gastó el dinero y luego entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar dinero prestado. Luego le cobran y le ganan crédito, mora, entonces tiene que volver de nuevo a buscar prestado y entonces ahí viene la raíz de que se enlía. Entonces ahí viene el problema. ¿De qué? De que tiene propósito, tiene meta, tiene anhelo y tiene sueño. Entonces estas cuatro cosas llega lo que es la enfermedad y la enfermedad trae consigo lo que es un sufrimiento. Y este sufrimiento entonces lo vemos de que lo lleva a una desesperación. La cogen prestado y cuando cogen prestado tiene el dinero para pagar, no paga y entonces lo gasta y luego entonces tiene que volver a tomar en prestado, ya tiene dos deudas ahí. ¿Pero por qué? Porque gastó su dinero en lo que no es pan. Entonces, ¿qué es lo que yo le suelto a la gente? Que no cogen prestado, porque el que coge prestado se hace esclavo del que presta. No en qué otra cosa le suelto a la gente, de que no gaste su dinero en lo que no es pan. No gaste su dinero en lo que no es pan. Si usted sabe que usted tiene. Decía la señora que me crió, arrópese antes de la sábana le dé. Claro, así es, así es. Sí, así es. Muchas veces, pues, yo le puedo decir, y le doy testimonio de cómo llega la deuda y los problemas a nuestra vida financiera. Y es por esto. Sabe la gente que han perdido su casa, su ranchito, por cosas así que han llegado. Lee así la historia de Job, que lo perdió todo. Y esta mujer dice que padecía de un flujo de sangre. Y dice que ella, padeciendo del flujo de sangre, dice que había gastado y me ha gastado todo cuanto tenía. Entonces, esas son las cosas que nosotros vemos, que nosotros tenemos siempre que permanecer en el Señor. La Biblia dice en San Juan 15:1, si permanecer en mí y mi palabra permanecer en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y sea así su discípulo. Si somos sus discípulos, el Señor nos va a darnos la salida para salir adelante y para ver el cumplimiento en todo lo que nosotros nos proponemos o nos propongamos. ¿Y de dónde eres ella? ¿En qué estado está? En Las Vegas. Oh, La Vega. Hace como un mes iba a ir para allá, para La Vega, a predicar. Pero tuve que venir para acá, para Tennessee, donde nos encontramos ahora. Pero sí, hay que seguir adelante cada día más. Así, hermano. Hay que seguir siempre adelante y siempre orándole al Señor para que Él siga supliendo. Y ahora mismo los trabajos tan difíciles por acá en la USA. Cuando estaba el frío y ahora también, pero hay que seguir confiando en el Señor, que Él no nos deja. Él siempre está con nosotros como poderoso gigante, así que Así es, mi hermano. siempre hay que estar firme en las cosas de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a terminar esta transmisión. Espero Yo te bendiga. en que haya sido de bendición para todos los que me hayan escuchado. Amén. Gracias, hermano.